Ok, chicos, buenos días. La idea de este video es explicarle en detalle cómo será el desarrollo de la actividad de esta semana. Bueno, inicialmente recuerden que ustedes vienen trabajando un caso de estudio que desde la primera semana han definido y hemos desarrollado unos entregables que nos ha permitido hasta el punto de hoy o hasta el punto de hace una semana definir cómo será la investigación del mercado para darle un cumplimiento a los objetivos de mercado que también se han propuesto. Ya, ustedes han propuesto que debe haber un crecimiento de mercado, de aumentar las ventas, de haber un mejor reconocimiento de la marca, pero entonces hay que, digamos, darle operacionalidad a eso a partir de los requerimientos que nos da el mercado y a partir del conocimiento del comportamiento de nuestros consumidores, del comportamiento de este mercado objetivo que se ha definido. Entonces, uno de los pasos siguientes, a partir de la definición del mercado demográfico, del mercado geográfico, es también conocer el mercado psicográfico y conductual. Para eso ya hemos planteado una investigación de mercado que tiene un objetivo y a partir de esa investigación de mercado se requiere entonces definir una herramienta de recolección de información para conocer a ese mercado. Entonces, para eso vamos a partir desde la guía que les voy a dejar esta semana, que consiste en la elaboración de una encuesta hacia el mercado. ¿Ya? Recuerde que la metodología de investigación que vamos a aplicar es a través de la encuesta. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a llenar esta guía? Entonces, es importante que esta guía que vamos a llenar sea lo más posible bajo las instrucciones que les doy, porque la idea es que la información que vamos a tratar más adelante sea bien tratada de acuerdo a la estructura de las preguntas que ustedes hagan. Si me hacen unas preguntas que no están bien estructuradas, la información que vamos a manejar más adelante no te va a dar los resultados que tú esperas obtener. Listo. Bueno, empecemos. Recuerden que siempre deben poner sus integrantes. Lo bueno de ustedes es que han cumplido con el formato que siempre les doy. Me ubican pues el nombre de la empresa y me ubican la descripción del segmento geográfico y demográfico que ya ustedes han definido en el cuarto y quinto trabajo de campo. Ya, aquí vamos a tomar un ejemplo de una empresa que es una agencia de viajes, una empresa, perdón, de turismo local, ya que creo que el estudio, tomaron como ejemplo un estudio que yo hice perdón, yo tomé como ejemplo para cuando hicimos la segmentación geográfica. Listo. Entonces recuerden que esa segmentación geográfica nos dio que el mercado B2C está definido por personas ubicadas en el norte de Cartagena, Baqueto en Boca Grande y Crespo, con edades entre 18 y 35 años con poder adquisitivo de 4 a 6 salarios mínimos. Miren que en esta descripción de este mercado que hemos tenido hasta ahora, deben haber variables o características geográficas, como la que tenemos aquí, la ubicación geográfica, y deben haber descripciones o características demográficas, que en este caso es la edad y el poder adquisitivo de las personas o sus ganancias o ingresos mensuales. Listo, una vez teniendo eso claro, recordando esa información, sí procedemos ahora a elaborar el cuestionario. Para esto vamos a hacer una sistematización del cuestionario, que aquí lo que queremos hacer es abordar la elaboración de un cuestionario a partir de el tipo de entorno de mercado que están trabajando. Entonces recuerden que si uno trabaja en un entorno B2B, mercado corporativo, no se debe hacer una segmentación psicográfica. Si trabajan en el entorno B2C, sí debemos hacerlo. ¿Okay? Y las variables de segmentación conductual deben estar orientadas a las fases del proceso de compra del respectivo entorno de mercado. Se recomienda que como mínimo se elabore 2 preguntas para cada fase. Es decir, que para el entorno B2C al menos deben haber 10 preguntas y para el entorno B2B deben haber 14 preguntas. ¿Vale? Entonces, de acuerdo a eso,
Sí es bueno recordarles cómo son estos ciclos del proceso de compra. Entonces recuerden que en el entorno B2C, un reconocimiento del problema, una búsqueda de información, una evaluación de alternativa, una decisión de compra y por último un comportamiento post-compra. El proceso de compra del B2B es un poco más complejo, que es desde el reconocimiento del problema, descripción de las necesidades, búsqueda de proveedores, solicitud de proveedores, selección de proveedores, hasta llegar a una revisión de desempeño. Listo. Entonces, eso lo vamos a tener acá en consideración para elaborar el cuestionario. Entonces, antes de empezar a redactar cualquier pregunta, hay que empezar a entender cuál va a ser el objetivo o cuál es la razón de ser de cada pregunta. Es decir, no empecemos a preguntar cosas como el nombre, si el nombre de las personas no me va a interesar o algo así por el estilo. O sea, yo qué voy a hacer con el nombre de una persona, si eso de alguna manera no agrega valor a la información que yo quiero brindarle más adelante. A mí verdaderamente lo que me va a interesar es conocer la información que es valiosa para yo entregarle de igual manera a ellos un valor agregado en mi propuesta de mercadeo o en mi propuesta de valor. Entonces, para llevar a cabo esa integración o identificar el valor de cada pregunta, lo que vamos a hacer es llenar esta tabla que tenemos a continuación. Entonces, en la primera columna les voy a pedir que planteen el objetivo de investigación que ya ustedes han planeado en la investigación de manera previa, en el anterior entregable. ¿Ya? Entonces recuerden que ese objetivo debe estar por un verbo, que es realizar un estudio de mercado sobre el mercado o sobre el objeto de estudio, que son las personas o ubicadas en el norte de Cartagena entre tanto y tanto de edad y tanto salario mínimo. Es decir, vamos a tener en cuenta este segmento de mercado. Ese va a ser el objeto de estudio de nuestro estudio de mercado. Listo. Y por último, identificamos bajo qué herramienta o la metodología, que es la metodología de encuesta, con la finalidad de definir mercados psicográficos y conductuales. En el caso, si fuera un entorno de mercado B2B, solo sería para conocer el segmento conductual. ¿Listo? Entonces, una vez eso definido, o ya replanteado, porque eso ya lo hemos hecho, ahora sí vamos a sistematizar ese objetivo general. Es decir, cómo se va a desglosar ese objetivo general o ese objetivo de planeación de la investigación para entender cómo vamos a hacer las preguntas o cómo se van a hacer las preguntas. Entonces, para dividir estas preguntas, la idea es que manejemos estas secciones. Entonces, va a haber una sección inicial donde hacemos unas preguntas de filtro. Esta sistematización se compone inicialmente con unas preguntas de filtro donde se busca es verificar la dirección de preguntas hacia el mercado geográfico demográfico, es decir, que esta encuesta se aplique a personas o elementos que cumplan con las condiciones del mercado geográfico y demográfico. Ya vamos a ver adelante por qué es importante. Luego de eso, la siguiente parte de la sistematización consiste en que pues, la encuesta debe cumplir en definir el mercado psicográfico y el mercado conductual, ¿ya? Que es una de las finalidades o son las finalidades que establecimos acá. Recuerden que en el B2B ignoraríamos esta parte del elemento o del mercado psicográfico. Listo. Luego de que hemos definido cómo se va a sistematizar esto, ahora sí planteamos las variables que vamos a investigar en el mercado. Entonces, si la primera sistematización o la primera parte de este cuestionario consiste en verificar que las preguntas que yo voy a hacer en verdad correspondan o estén orientadas hacia el segmento de mercado demográfico y geográfico que ya he definido, entonces yo debo hacer cuestionamientos acerca de las características de ese mercado que ya he definido. Por ejemplo, si yo dije o he concluido que mi segmento de mercado debe estar entre 18 y 35 años, yo me debo asegurar que este cuestionario se lo voy a hacer a personas entre ese rango de edad. Entonces la variable que voy a consultar inicialmente va a ser la edad. Listo.
Luego de eso, ¿qué defino? El tipo de pregunta, de acuerdo a la guía del libro de la dirección de marketing de Kotler. Busquen la página 105. Ahí van a encontrar esta tabla, bueno, aquí tengo un fragmento de esa tabla, donde están las diferentes opciones de preguntas que pueden manejar. Yo les recomiendo que manejemos preguntas de tipo opción múltiple o escala de Likert, ¿ya? Porque son las que nos van a permitir hacer un buen manejo o análisis de la información más adelante. No se metan con preguntas ni dicotómicas, ni preguntas de diferencial semántico, ni una de las otras que salen ahí. Solo quiero que trabajemos opción múltiple o escala de Likert. ¿Listo? Entonces, veamos algunos ejemplos de estas preguntas más adelante. En el caso de la edad, voy a preguntarle opción múltiple. El número de la pregunta, para que llevemos un orden, y la utilidad de la información. Entonces, yo hago esta pregunta con el fin de ¿qué? Con el fin de verificar que la persona encuestada se encuentre dentro del rango de edad del mercado demográfico, es decir, dentro de 18 y 35 años. Ya, entonces veamos cómo redacté esta pregunta. Aquí más abajo yo les dejo un espacio para que ustedes hagan la redacción de las preguntas, de tal manera que tengan pues una correcta coherencia. Si mi utilidad o el objetivo es identificar o asegurarme de que las personas estén dentro de ese rango de edad, la pregunta sería la siguiente: ¿en qué rango de edad se encuentra? Y las opciones de respuesta serían menor a 18 años, de 18 a 35, u otro rango de edad, puede ser incluso mayor de 35. ¿Ya? Ahí de esa manera identifico en qué rango de edad o me aseguro de que la persona esté dentro de ese rango de edad. Como es una pregunta de filtro la que estoy estableciendo, si la persona, por ejemplo, responde que soy menor de 18 años, la descarto. Si responde que soy mayor de 35 u otro, también la descarto. ¿Qué me interesa de la persona? Que en verdad esté dentro de este rango de edad, ¿ya? Porque ese es el segmento demográfico que yo voy a estudiar. Si no está dentro de ese rango de edad, simplemente lo descarto. ¿Listo? Entonces, la idea es que ustedes, dentro de esta sección de verificación de preguntas de filtro, donde verifican pues que la persona o el elemento que estén estudiando esté dentro del mercado geográfico demográfico, aquí utilicen tres variables. Pueden ser las dos variables demográficas y una variable geográfica. Por ejemplo, aquí la otra variable sería el poder adquisitivo. Poder adquisitivo. Y en la siguiente le preguntaría acerca de su ubicación actual. ¿Sí? Dónde se encuentra hospedado, dónde se encuentra o dónde vive. Ya si está ubicado dentro de la zona norte, pues entonces entra dentro de mi segmento geográfico. Ya, listo. Entonces, esa sería la primera condición de estas preguntas de filtro. La idea es que hagan máximo 3. Si pueden hacer 2 o 1, listo, pero que hagan un filtro bien hecho. Listo, en la siguiente parte, o en la siguiente parte de la sistematización, ya consultamos o empezamos a definir cómo se comporta el mercado psicográfico o cómo son los comportamientos psicográficos de este segmento de mercado. Aquí, por ejemplo, recuerden que en el mercado psicográfico lo que consultamos son los estilos de vida de las personas, ya cuáles son las características que se asocian con sus comportamientos que pueden ser muy particulares, muy puntuales y que, digamos, no se ven en todas las personas. Por ejemplo, el tema de la profesión, el tema de los gustos personales, de algunos elementos, algunos comportamientos que los hace únicos, ¿ya? Entonces, ahí, por ejemplo, lo que consulto es el tipo de turista, ¿ya? Porque no todas las personas son turistas, o si de pronto las personas que realizan un viaje, la forma en que lo hacen se empieza a diferenciar de acuerdo a su comportamiento. Entonces, obviamente, como el tema es una agencia de turismo local, a mí me interesa saber qué tipo de turista es el que se encuentra allá dentro de mi mercado objetivo. Entonces, para eso, planteo que la variable es el tipo de turista. La forma en que voy a consultar sobre esta variable va a ser con una pregunta de opción múltiple.
va a ser la pregunta número 4. Y la utilidad es conocer el motivo de movilidad frecuente en el estilo de vida, es decir, conocer cuál es la condición en que se mueve esta persona bajo su condición de turista. Y para eso pregunto, sería la pregunta número 4, que es una pregunta de segmentación psicográfica o segmentación psicográfica. ¿Qué tipo de turista se considera? Si un turista de aventura, de reunión, que es el turismo de reunión, recuerden, es el que se enfoca hacia el de negocio, el que trabaja por trabajo, el que viaja por trabajo, perdón, etcétera, ¿vale? Turismo de salud, ecológico, académico, entre otros, ¿ya? Hay que consultar qué tipo de turista es, ¿ya? Bajo eso yo voy entendiendo cuáles son los servicios que se le puede empezar a prestar bajo esa condición. Si me dice que es un turismo de reunión, listo, bueno, entonces los planes que te voy a ofrecer podrían ser después de 6 de la tarde, después de que tú hagas tu trabajo, ya tú quieras relajarte, conocer la ciudad, te ofrezco estos planes. Ya, y ahí, digamos, voy estructurando mi servicio. No, que es un turismo de aventura. Listo, vale. Tú quieres conocer las islas, quieres ir de expedición hacia las zonas rurales, conocer parte de esa parte, digamos, no sé, hacer un trekking, hacer viajes en botes, etcétera. Entonces te ofrezco servicios que vayan en relación a ese comportamiento en tu estilo de vida, ¿ok? Si un turismo de salud, listo, entonces te ofrezco, digamos, tratamientos médicos que son mucho más baratos acá en Colombia, eh, planes de manejo de tu salud, consultas médicas, etcétera. Ya yo empiezo a definir qué tipo de valor agregado le puedo dar a este mercado de acuerdo a su estilo de vida, ¿vale? Y así consecutivamente. Listo, entonces, así planteamos la pregunta 4. Luego, vamos a la definición del mercado conductual. Entonces, recuerden que para mercado conductual lo que tenemos que hacer es estructurar las preguntas de acuerdo al ciclo al ciclo del proceso de compra. Entonces, aquí tenemos, como estamos abordando un B2C, que es este, tenemos 5 fases. Entonces, vamos a plantear 5 variables que vamos a consultar. Cada variable es la que tenemos aquí. El reconocimiento del problema, la búsqueda de información, hasta comportamiento post-compra. Estos son variables. Lo que vamos a indagar con las preguntas es cómo se comportan las personas alrededor de esa variable. Por ejemplo, para el reconocimiento del problema, voy a plantear una escala Likert, una pregunta de tipo escala Likert, va a ser la pregunta número 8. Y lo que me interesará conocer, o me interesa conocer, es qué tanto requiere pues un servicio de guía de turismo en sus viajes, ya, porque aquí lo que digamos busco en el reconocimiento del problema es indagar qué tanto requiere o qué tanta motivación tienen las personas por tener este tipo de servicio. Listo, entonces aquí lo que hago en la pregunta número 8, redacto lo siguiente. Ya estamos en las preguntas de segmentación conductual. Ante la afirmación indique su posición personal. Un servicio de guía turístico local lo considero necesario para disfrutar de un viaje. Entonces, el cliente debe responder cómo es su posición acerca de esa afirmación. Pues nunca consideraría necesario de un guía de turismo local para disfrutar un viaje. Hay personas que simplemente viajan por su cuenta, no tienen como referencia un guía para poder disfrutar de un viaje. Algunos responden que en algunas ocasiones, que de pronto es imparcial ante eso, casi siempre o siempre, ¿ya? Entonces hay que identificar qué es lo que piensan las personas a partir de eso. Ya recuerden que ustedes pueden plantear dos preguntas para identificar el reconocimiento del problema. Es decir, qué tanto se siente motivado o qué elementos lo motivan a adquirir algún servicio o producto. Luego de eso vamos a la siguiente fase. Porque recuerden, después del reconocimiento del problema viene la búsqueda de información. Entonces, en la búsqueda de información vamos a plantear una opción múltiple
Eh, Sería la pregunta número 10. Y lo que buscamos es conocer qué medios usa para conocer y encontrar agencias de turismo local. Entonces, aquí en esta pregunta ya preguntamos en qué canales de información se basa para consultar una agencia de turismo local. Entonces puede ser una referencia del hotel donde se hospeda, referencia de un conocido, portales guías turísticos reconocidos, asesores comerciales de la agencia, etcétera, ¿ya? Listo. Entonces, la idea es que ustedes desde su caso de estudio planteen cómo van a trabajar la elaboración de este cuestionario. Recuerden que este ejemplo lo estoy haciendo desde el entorno B2C. Recuerden que en el entorno B2B ustedes no trabajan el elemento psicográfico, pero sí trabajan más fases dentro del proceso de compra. Listo, la idea es que ustedes indaguen sobre ese proceso de compra y planteen preguntas para conocer cómo es el comportamiento de esas personas en cada uno de esos procesos de compra. Bueno, espero que les haya sido de utilidad y cualquier pregunta, inquietud, estaré siempre a su disposición por otros medios. Muchas gracias.